Shalom, muy buenos días. Qué bendición es poder iniciar el día entregando el culto devocional con el Señor. Así es que estamos muy bendecidos, muy agradecidos. Y vamos a comenzar el culto con la oración. Vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, estamos, Señor, en tu presencia, porque tú nos despertaste, porque tú nos guiaste para entregar nuestro corazón y para ser bendecidos, Señor. Señor, te pedimos sobre todas las cosas, Señor, ser lleno del Espíritu Santo, Señor. Mientras que te alabamos, mientras que escuchamos tu palabra, mientras que oramos, Señor, que tu presencia sea rica, rebosante y llena de gracia tuya, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a alabar con alegría, con dedicación a nuestro Señor. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Amén. Gloria a Dios. El texto que vamos a leer hoy, continuamos con el libro de Éfesos, capítulo 5,
versículo 18 al 21. Éfesos 5, 18 al 21. Vamos a leer todos juntos. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos uno a otro en el temor de Dios. Amén. Personas que no creen en Cristo, personas que pertenecen al mundo, suelen criticar a los cristianos. Entre esa crítica, una vez oí hablar de que los cristianos no podemos tener verdadera paz, una relación profunda, porque no tomamos bebida alcohólica, no embriagamos. Es imposible abrir nuestro corazón, entonces por eso es difícil unirse y por eso hay tanta pelea. Para la gente que no conoce a Cristo, acá en nuestro texto habla de vino. Este vino se refiere a la bebida alcohólica y también se refiere a las cosas que te embriagan, las cosas que te hace perder. Se podía aplicar también con otros vicios. Se podría también aplicar con la drogadicción y tantas otras cosas que hay hoy en este mundo. La gente abren sus corazones a través de estas cosas. Y por eso se reúnen, tienen cena, fiesta en las reuniones, a través de las drogas, a través de la bebida alcohólica, abren sus corazones y se hacen relacionamiento lo más profundo, inclusive para hacer los negocios. Se sientan y toman, y de esa manera ellos consiguen hacer relacionamiento más cercano. Pero todos sabemos, no porque dice en el versículo 18, en lo cual hay disolución. Aquí habla de disolución en el sentido de que hay libertinaje, se pierde en libertinaje. En la embriaguez, finalmente hay libertinaje. Comienza a pisar en los terrenos que no debe pisar. Y por eso trae finalmente violencia y destrucción. ¿Cuántas destrucciones conocemos? Mis queridos hermanos, hoy el texto habla de abrir el corazón, tener apertura al corazón y formar una comunidad. Formar una comunidad de tal manera que estemos todos bien, que estemos bien entre los hermanos, que estemos bien con el Señor. En ese sentido, en el versículo 19 dice, hablando entre vosotros, entre los hermanos en Cristo, con salmo, con himno y cánticos espirituales. Tener comunión, tener relacionamiento, diciendo las cosas benditas, las cosas que dice en el Evangelio, sobre todo cantando, sobre todo alabando. Y también en el versículo 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Aquí el temor quisiera que entendamos en el sentido de respeto, orden, disciplina. Nosotros respetamos a Dios, amamos a Dios, pero también respetamos. Tenemos temores respetados dentro de un ordenamiento, dentro de una disciplina. Y en ese temor de Dios, someterse uno al otro, servir uno al otro. Y hacia el Señor, la parte
final de versículo 19, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones, entregando al Señor el culto, las alabanzas con el corazón. En el versículo 20, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradecer en todo, entender realmente lo que vale la gracia de Dios y decir, estar siempre agradecido. Si nosotros viviésemos de esta manera, sería un pequeño paraíso en donde nosotros estamos. La familia, la iglesia, grupo que formamos los cristianos. En ese lugar debe ser reino de Dios realmente. Tiene que ser realmente el paraíso. Pero ¿cómo estamos? La gente del mundo abre sus corazones a través de los vicios, las bebidas, las drogas. Pero nosotros los cristianos, ¿cómo hacemos para abrir nuestros corazones? ¿Cómo hacemos para que estas cosas podamos lograr? Me acuerdo en un estudio de discipulado de la Iglesia de Amor, el pastor O'Connor, que ya está en el brazo del Señor, partió ya. Y en ese curso, la primera lección que enseña es la teoría de enloquecimiento. Enloquecimiento en el sentido de estar totalmente absorbido, empapado con el Señor. Él utiliza estar enloquecido. ¿Enloquecido en qué? Enloquecido en el Señor, en Jesucristo y en el Evangelio y en la misión. Uno tiene que estar ahí totalmente entregado, totalmente absorbido y empapado. En ese sentido, él decía que el primer paso para discipulado es eso. ¿Y cómo se logra? Nosotros encontramos la respuesta en la parte final del versículo 18. Antes bien, sed llenos del Espíritu, por supuesto, Espíritu de Jesús, Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, quisiera que tu familia, o en el grupo donde estés, o en nuestra iglesia, todo grupo donde nosotros pertenezcamos, se pueda formar el reino de Dios. Que ahí sea un pequeño paraíso. En ese sentido, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Esa es la respuesta, esa es la llave. Por eso hoy, esta mañana, vamos a orar como siempre, vamos a orar juntos. Vamos a pedir al Señor, todos los hermanos de la iglesia Janín, toda nuestra familia, estemos llenos del Espíritu Santo. Vamos a pedir al Señor. Y en segundo lugar, vamos a pedir que el Señor nos dé fortaleza a través de la plenitud del Espíritu Santo, poder alabar a Dios, relacionarnos, someternos entre los hermanos con las alabanzas. Sobre todo agradecer a Dios con todo nuestro corazón y lograr el verdadero reino de Dios entre nosotros. Y por último, vamos a orar por la pandemia que estamos sufriendo, que esto se solucione. Dios tendrá algún propósito y que logremos ese propósito y salgamos con la victoria que Dios quiere. Y vamos a orar también por Argentina. Estuve viendo este noticiero del mediodía y que decía que hasta este viernes el gobierno argentino está presentando un proyecto de cuestiones deuda externa, y eso es muy importante en este momento para Argentina. Vamos a orar para que los líderes de la Argentina, el pueblo de Argentina, pueda orar, pueda estar lleno del Espíritu Santo y que pueda resolver este problema y salgamos adelante.
que venga la paz, que venga prosperidad, que venga bienestar. Estos 3 puntos vamos a orar juntos y luego seguiremos orando cada uno por sí solo, individualmente. Vamos a orar. Amado Padre Dios, gracias Señor por esta palabra tuya, Señor. Señor, ahora que hemos aprendido que la llave de todo para lograr el reino de Dios en el plano familiar, en el plano grupal, en el plano de la iglesia, es estar lleno del Espíritu Santo, Señor. Yo sé que tu Espíritu está aquí con nosotros, Señor. Abrimos el corazón y te pedimos, Señor, para que llénenos, Señor. Seamos plenamente, estemos rebosando de la presencia del Espíritu Santo, Señor. Pedimos, Señor, con tu Espíritu Santo, alabar a Dios, relacionarnos y someternos entre nosotros, Señor, con la alabanza conforme a tu palabra, Señor. Y estar siempre agradecidos, Señor. Tener nuestra actitud de agradecimiento siempre, Señor. Finalmente, Señor, oramos para que este problema de pandemia, Señor, sea conquistada, sea resuelta y que salgamos victoriosos, Señor. Y pedimos por el gobierno argentino, Señor. Pedimos por la nación argentina, Señor. Que las iglesias que oren, Señor, y que a través de la plenitud del Espíritu Santo podamos, Señor, ser guiados por el camino de la paz, por el camino de bienestar, por el camino de prosperidad, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.